Núñez. Vamos a ver qué es lo que sucede con la candidatura de la señora Nidia Vilches, si se mantiene o no se mantiene en estas circunstancias. Vamos a conversar en este momento con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, para hablar de y de la coyuntura electoral que estamos viviendo con todos estos tropiezos. Señor Medina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo entendemos lo del APRA? Porque parece una situación increíble. Yo nunca he terminado de entender del todo por qué los partidos políticos esperan hasta el último día, la última hora, el último minuto para inscribir sus listas. Y bueno, terminan pasando cosas tan increíbles como esta, que incluso los propios candidatos terminan no confiando en su dirigencia. Efectivamente, y eso es parte de la tradición electoral peruana. En todas las elecciones que yo he visto en los últimos 20 años, los partidos se inscriben el último día a la última hora. Y en elecciones anteriores, cuando la inscripción era presencial, los jurados anunciaban que atendían hasta las 12 de la noche. Y uno veía a los personeros de los candidatos llegando a las 11:30, 11:40, 11:45, ¿no? Y siempre la anécdota era el personero que entraba a las 11:56 al jurado a inscribir la lista, ¿no? ¿Y por qué? ¿A razón de qué? ¿Qué es eso? No lo sé. No lo llevo a entender todavía. Y esta vez ha sido electrónico. Es decir, vamos señores, agarren la computadora, la laptop ahí, ingresen los datos. No es tan complicado, pero esperar hasta el día siguiente, esperar hasta el último minuto, pues no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Además, la gran mayoría de partidos han elegido a sus listas el 6 de diciembre, ¿no? Y algunos incluso antes, en elecciones directas. Entonces, los candidatos se conocían desde 2, 3 semanas antes, con seguridad ya habían sido proclamados, no había, digamos, ninguna sorpresa ahí, salvo la pequeña cuota de invitados. Pero eso, digamos, invitaba a que presentaran con tiempo sus inscripciones para evitar estos problemas. El hacer las cosas a última hora ha generado estas dificultades en 3 de los partidos que no han podido presentar listas y que en estas circunstancias, pues lo más probable es que pierdan su inscripción, ¿no? Porque con con listas en 1 o 2 circunscripciones es imposible pasar la valla. Ahora, ¿qué nos dice esto, señor Medina, ya de los partidos políticos en sí? Vamos, no estamos hablando de un partido que se creó recién hace 5 años, hace incluso ya 10 años. Estamos hablando nada menos que del partido aprista, un partido con historia, un partido antiguo, un partido que ha gobernado el país y ha tenido siempre presencia en el Congreso de la República. ¿Qué está pasando? Esto porque uno puede interpretarla, como lo conversábamos con el señor Núñez, como un golpe dentro del partido, como una falta, digamos, burocrática. Hay muchas maneras de interpretarlo, pero lo concreto es que no se han llegado a poner de acuerdo. Bueno, no sabemos si ha sido ausencia de acuerdo o qué, tendrán ellos que dar más elementos, pero creo que todo esto muestra la precariedad de muchos de los partidos, ¿no? Porque algo tan sencillo como presentar un conjunto de listas en todo el territorio, fíjese, solo 14 de todos los partidos han podido presentar listas en todas las circunscripciones. Muchas han presentado en un número menor y en el caso de 3 partidos, pues en 1, 2 y 3 circunscripciones. Entonces, eso muestra una cierta precariedad de la institucionalidad partidaria porque los propios personeros no son capaces de hacer algo tan sencillo como un trámite de inscripción. Bueno, y hay cuestiones, digamos, que no han llegado o no van a llegar al punto como lo que ha pasado con el APRA, de que la lista pues no se ha inscrito. Entendemos que si no se ha inscrito ya no tienen ninguna oportunidad de inscribirla, o como estaba leyendo por ahí, entiendo el personero, podían apelar, podían pedir una extensión del plazo para poder inscribir. ¿Tienen todavía algún camino dentro del APRA o ya no? Bueno, quien tiene que decidir esto es obviamente el Jurado Nacional de Elecciones, pero yo veo muy difícil que el jurado decida ampliar el plazo. No es algo que haya ocurrido en el pasado, en todo caso tendría que demostrarse y el jurado aceptar que es el sistema el que ha fallado de alguna manera y el que ha impedido la inscripción. Si fuera ese el caso, el jurado podría ampliarlo. Pero el plazo está establecido en la ley, no depende ni siquiera del Jurado Nacional de Elecciones. Está establecido en la ley y por lo tanto una extensión del plazo podría generar incluso alguna sombra sobre el proceso. Así que yo me imagino que lo que va a ocurrir es que el jurado no va a extender ese plazo y que por lo tanto quienes no lograron inscribirse a tiempo pues simplemente se quedarán sin participar.
Y entiendo que han querido, desde el lado de los personeros, han querido señalar que ha habido errores, fallas en el sistema, que se cayó el sistema, les impidió inscribir a las listas, pero bueno, esto no ha pasado con ningún otro partido, solo ha pasado con el partido aprista. Todos los demás partidos han inscrito sus listas al Congreso, al Parlamento andino, a la presidencia. Claro, cuando 20 partidos logran hacerlo es muy difícil echarle la culpa al sistema, ¿no? Salvo que se pudiera demostrar de alguna manera que para ese partido no funcionó por alguna razón, y eso tampoco será tan difícil de rastrear y de probar si fuera el caso, pero yo creo que lo más probable es que el jurado simplemente declare improcedente el reclamo y que no sea posible la inscripción de esas listas. Ahora, hay otros errores en otras listas, la de Somos Perú, que también ha generado cierta controversia porque de cabeza de lista va el expresidente Martín Vizcarra, pero entiendo que les han observado a la lista porque no han consignado el DNI de algunos candidatos, una cosa que pues parece también, ¿cómo te vas a olvidar el DNI si la norma lo dice? Pero bueno, se ha observado por eso y en otros casos no han pedido licencia sin goce de haber de algunos candidatos que son funcionarios públicos. Y la pregunta es, vamos, todo esto está en la norma. Yo entiendo que hay un reglamento muy claro que te dice cómo inscribir, quiénes pueden postular, cuáles son los documentos que hay que presentar, ¿no? Esto no es algo nuevo, no es una sorpresa para ellos, ¿o sí? En todos los procesos electorales anteriores ha habido problemas con la inscripción de candidaturas por documentos faltantes o por mala interpretación de la norma. No en todos los casos la lista se cae o las candidaturas se caen, porque cuando una lista se declara inadmisible hay la posibilidad de subsanación. Entonces, si dentro del plazo de subsanación logran presentar los documentos o subsanar los problemas, que siempre son pues problemas menores, ¿no? No debería haber problema. Si es que se declara improcedente por razones de fondo, entonces ahí sí la lista no corre. Por ejemplo, si presentan candidatos que no han sido elegidos, si presentan más candidatos de los que pueden ser designados sin elección, si es que presentan, por ejemplo, candidaturas que no cumplen con la cuota, con la paridad y la alternancia que ahora está mandada por ley. Claro. Todo ese tipo de vulneraciones pueden significar que la lista sea declarada improcedente y que simplemente no corra. Pero si se trata de que faltó un documento, de que faltó un dato o lo que fuera, eso se puede subsanar y de hecho, por ejemplo, a Fuerza Popular le han hecho un comentario en relación con su plan de gobierno, en el caso del FREPAP también, faltan firmas del comité electoral o en otros casos puede ser que falten documentos que acrediten las renuncias o lo que fuera, o las licencias, y en esos casos se puede simplemente subsanar en el plazo y la lista corre normalmente. ¿Y es nuestro sistema electoral muy formalista quizá? ¿Pide mucho documento o es lo que normalmente se debe pedir? Es bastante formalista, pero también es verdad que este tipo de procedimientos tienden a ser formalistas, no pueden dejar de lado la formalidad. A veces la interpretación de la norma ha llevado a resultados cuestionables, como por ejemplo la eliminación del candidato Julio Guzmán en la última elección, que además se decidió en el jurado por mayoría. Fueron 3 votos contra 2, es decir, 2 miembros del Pleno querían una salida que atienda al fondo del asunto y que de alguna manera busque solucionar los problemas de procedimiento que se habían presentado. Pero 3 votos fueron, digamos, más pegados a la letra y decidieron que la candidatura quedara fuera. Pero sí, efectivamente tenemos un procedimiento bastante formalista, lo cual no quiere decir que esté mal. Quiere decir que se atiende, pues, para algunos casos a formalidades indispensables, como por ejemplo que se cumpla la presentación de todos los requisitos de inscripción de la lista, incluida plan de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de esos formalismos, sí todavía no sé si queda la duda
de si la candidatura al Congreso de la República del expresidente Martín Vizcarra es viable, va a ser aceptada. El otro día conversaba con el congresista Mesía de Fuerza Popular y me decía que los plazos no le daban, que él tuvo que haber renunciado antes, que hay unos plazos que se tenían que cumplir, o está dentro de los cauces. Bueno, en realidad el expresidente Vizcarra está aprovechando un vacío de la norma porque la norma exige la renuncia de todos los altos funcionarios con 6 meses de anticipación al proceso electoral si es que quieren ser candidatos, es decir, un ministro de Estado, Claro. el superintendente de banca, el presidente del BCR, el defensor del pueblo, en fin, tienen que renunciar 6 meses antes si quieren ser candidatos. Eso con más razón debería aplicar al presidente de la República, pero la norma no lo dice. Entonces, frente a ese vacío, no hay otra opción que aceptarle la candidatura, porque la prohibición tendría que estar expresa. Y no hay prohibición expresa. La norma no se ha puesto en el supuesto de que el expresidente en funciones va a candidatear mejor dicho, que el presidente en funciones va a candidatear en la próxima elección al Parlamento. No, simplemente prohíbe la reelección al mismo cargo, pero no la participación al Congreso. Entonces, aplicando ese vacío, pues el expresidente Vizcarra se ha presentado y yo creo que su candidatura va a correr. Sin embargo, no tengo duda de que será tachado y que dará lugar a un proceso, ¿no? Claro, y vamos, una vez que es tachada, se presenta, esto, ¿quién lo termina de definir? Bueno, lo más probable es que el propio jurado electoral especial en el que se presente la tacha diga que no hay norma que impide esa candidatura y la cosa quede ahí. Pero si el jurado electoral especial atendiera la tacha, él podría apelar al Jurado Nacional de Elecciones y es en el Jurado Nacional de Elecciones donde se definiría en instancia final. Yo creo que ahí no va a haber ninguna duda porque no hay, si bien es cierto, hay muchas razones para que se le exija al presidente de la República pedir una licencia con la anticipación del caso, como se le pide a todos los altos funcionarios, perdón, no una licencia, sino una renuncia, ¿no? Como se le pide a los otros altos funcionarios. Sin embargo, no hay norma expresa y, por lo tanto, no tengo ninguna duda de que el candidato Vizcarra puede seguir en pie, ¿no? Otra candidatura en riesgo, señor Medina, es la de Keiko Fujimori, ¿no? Lideresa de Fuerza Popular, porque hay un pedido del fiscal José Domingo Pérez al juez Víctor Zúñiga Urday, que entendemos que en los próximos días tendrá que pronunciarse para que suspenda al partido Fuerza Popular, con lo que se caen absolutamente todas las candidaturas. ¿Cómo tomamos esto? ¿Ve riesgos, ve peligros en una injerencia, digamos, judicial dentro del proceso electoral? Mire, no opino sobre la parte judicial, deben haber muy buenas razones del fiscal para pedir eso, pero desde la perspectiva del proceso electoral es muy mala noticia, porque si se diera el caso, incluso si estuviera muy justificado, tiene muchos argumentos, no entro en el tema, pero eso echa sombra sobre el proceso de todas maneras. Que a una candidata, que a un partido completo se le impida postular, estando el proceso convocado, en marcha, con candidaturas ya elegidas en un proceso electoral interno, con las candidaturas inscritas, y que de pronto se cancele el registro, eso definitivamente le pondría al proceso muchas sombras y creo que sería una muy mala noticia para el proceso. Desde la perspectiva judicial no entro a ninguna consideración al respecto, pero desde la perspectiva electoral creo que sería una mala noticia. Ahora, ¿cuántas finalmente candidatos van a correr en este proceso electoral? Entiendo, si no me estoy equivocando, había inscritos 20 ya, 20 candidatos. Sí, entiendo que 21 candidatos lograron ya su inscripción y si ninguno se tacha, pues podrían correr, ¿no? Digamos, 21 de los 23 que participaron en el proceso electoral. 23 partidos tuvieron proceso electoral interno, nominaron sus candidaturas y de esos 23 se han inscrito 21. Ha habido 2, Perú Nación y Contigo, que no han hecho la respectiva inscripción. Y me parece, perdón, que también es el caso de
Todos por el Perú, me parece que tenía Todos problemas. por el Perú, ¿no? Todos por el Perú que ha tenido Sillones. problemas. Efectivamente, Todos por el Perú, entiendo que ha hecho una inscripción que no es la que en este momento las reglas permiten. Sí. Porque lo que las reglas dicen que la inscripción tiene que ser virtual y ha hecho una inscripción No. presencial, y además entiendo que conducida por su personero alterno, que no es... Que es contrario a Sillones. Claro. Un drama el que vive Todos por el Perú realmente. Pero yo quería preguntarle para terminar, si, digamos, más de 20 candidatos, es un montón de candidatos. Es un récord. ¿Qué nos depara para la conformación del Congreso, con el voto? Un análisis final, por favor. No, es un récord para el Perú. Nunca hemos tenido ese número Bueno, hemos tenido 21 candidatos en realidad en 2006, pero ciertamente esto es un récord en general, porque empezaron a participar 24, han ido reduciéndose, en fin, igual estamos en un ámbito bastante alto, y es un récord además en la región. En Ecuador, la vez que ha habido más candidatos ha habido 18, en Bolivia la vez que ha habido más candidatos después de un proceso de transición ha sido también 18. Entonces nosotros estamos en un récord, digamos, nuestro, ¿no? En los niveles más altos de nuestra historia, y al mismo tiempo en el ámbito de la región sudamericana también, ¿no? Normalmente los procesos se conducen con muchos menos candidatos, lo cual dificulta muchísimo al electorado tomar decisiones. Sí, claro, pero esto tiene que ver con que si no se presentan, pierden la inscripción directamente. Sin duda. Bueno, pueden mantener la inscripción si es que tienen votación en la lista parlamentaria, incluso si la lista presidencial, la fórmula presidencial no tiene más del porcentaje exigido por la valla. Pero podrían, con el porcentaje de la votación de Congreso, pasar la valla. Pero normalmente son votaciones que están muy asociadas, ¿no? Claro. Perfecto, señor Medina. Muchas gracias por estas luces. Percy Medina, jefe de IDEA Internacional, dándonos un panorama de lo que se nos viene en este proceso electoral, señores y señoras. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar ya de todo lo que está pasando en el sur y en el norte del país con la protesta agraria.